Hola amigos, muchas gracias por participar una vez más en la segunda temporada de los Podcast Mueve. Hoy nuestro interés es conversar sobre la participación ciudadana y qué mejor hacerlo desde la primera línea con los equipos técnicos que colaboraron en las diferentes etapas de los procesos de planeación en los proyectos. Dani, muchas gracias por acompañarnos. Carlita, es un placer que esté por acá. Y don Eric, un tremendo honor que nos acompañen desde la perspectiva de dos arquitectos en diferentes temporadas, de etapas de los procesos de desarrollo y una socióloga desde una perspectiva. Vamos a hacer una mezcla realmente de un conversatorio entre amigos, que es lo que siempre me gusta poder descifrar realmente cuál es la realidad de una ciudad, vernos como comunidad. Yo quisiera empezar a mencionarles que, bueno, el principal interés de nosotros es mostrarle a la ciudadanía por medio de esta red lograr hacer esa conversación es aquello, la parte más rica, como un ciudadano se vuelve no solamente el diseño participativo, sino el que vive la ciudad, el que la transforma y prácticamente el que la bocetea con nosotros desde los inicios. Cuando hablamos justamente en este proceso, y tal vez voy a iniciar con Eric, que estuvo en el proceso de, hablando de una regionalización, como en los casos de los cantones de Heredia, cuando pensaste en cómo llevar al ciudadano, tal vez desde otras experiencias, ¿cómo hacemos que un cantón tan pequeño como Belén, tan densificado, con una realidad distinta, a transformar a una capital histórica como pudiese ser Heredia? ¿Cómo hacemos ese match entre esos dos cantones, hablando de regionalización a nivel de participación ciudadana? Sí, bueno, la experiencia que tuvimos con MUEVE para la región de Heredia fue muy interesante, porque abarcamos 5 cantones, desde San Pablo, Santo Domingo, Heredia, Flores y Belén. Son muy diferentes entre ellos, pero tienen particulares muy interesantes. Por ejemplo, un gran patrimonio. Los centros históricos de cada de esas municipalidades tienen un gran valor, ¿verdad? Entonces tratamos de ir identificando qué particularidades tenían y qué diferencias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que nos pregunta sobre Belén y el casco central de Heredia, no es solo el tema de escala, del tamaño de la cuadrícula, sino también la mezcla de actividades. Hay unas que son más institucionales, más cívicas, como Heredia, mientras que las otras, digamos, puede ser más comercial. Entonces es diferente atender un reto de diseño urbano y de activación de esos espacios con esas configuraciones que hay de usos, ¿verdad? Por ejemplo, en Heredia, un gran reto que vimos era que desde el Liceo de Heredia hasta el Centro Cultural es muy cívico, es muy de actividades institucionales, que es un cierto periodo de horas. Entonces, ¿cuál es el reto de activar un espacio público 24/7? Meterle otras actividades complementarias, ¿verdad? Algunos usos comerciales, algunas actividades temporales, ¿verdad? Por eso se seleccionó como obra demostrativa posibles kioscos comerciales que activaran el espacio público. Mientras que en Belén era un uso más mezclado, había más comercio, había más actividades residenciales en algunos puntos, habían puntos interesantes de los vecinos que caminaran, entonces ver cuáles ejes eran claves para pacificar y para que ellos pudieran usar de mejor forma los espacios, ¿verdad? Entonces es diferente también identificar cuáles actores son claves. En Heredia era identificar actores institucionales, conversar con la parroquia, con Liceo, conversar con la municipalidad, conversar con patentados comerciales cercanos, mientras que Belén era más heterogéneo, residentes, institución, comerciantes, ¿verdad? Entonces las estrategias de diálogo tienen que ser diferentes. En Heredia se usaron estrategias de diálogo más institucionales, más talleres, más foros, invitando actores, a patentados, a políticos, a personas de consejo, mientras que en Belén se identificaron ciudadanos y actores de la calle. Entonces ir a recibir la opinión en ferias, ir a recibir la opinión de ellos en actividades de diciembre, que fue que nos tocó que la municipalidad trabajaba la feria navideña. Entonces en la plaza central, ahí escuchar a los ciudadanos. Mientras que en Heredia fue más formal. Entonces los mecanismos de diálogo tienen que ser diferentes. Entender bien el contexto y ver cuál es el actor clave en cada uno y llegarle de diferentes formas. Digamos, si son más del consejo o institucional, el proceso tiene que ser un poquito más formal. ¿Se acuerda que hacíamos talleres los jueves con muchos actores, hacíamos dinámicas de juego? Imaginábamos a futuro cómo iba a ser el bulevar.
qué actividades va a tener el Boulevard. Entonces hacíamos dinámicas teatrales y de juego para definir el programa en conjunto. En Belén las preguntas eran más orientadas, digamos, ¿qué recomendaría trabajar aquí? ¿Buscaría más actividades? ¿Cambiar de la plaza de fútbol a un espacio multiuso? ¿O qué problemas tiene usted de movilidad, los cruces? Entonces fue muy interesante porque uno utiliza herramientas diferentes dependiendo también de esos actores que participan en esos encuentros. Una estrategia que fue interesante para seleccionar obras demostrativas fue llevar a campo los antes y después, por ejemplo en San Pablo o en Flores, y tener ahí la foto del estado actual en el punto, digamos, al frente de la escuela o al frente de un cruce peatonal y la visión futura. Y ahí vamos preguntándole, ¿qué piensa usted aquí de esta propuesta? ¿Qué le gustaría? ¿Qué no le gustaría? Y eso nos ayudó mucho a socializar los procesos de algo muy diario, muy cotidiano, ¿verdad? Entonces ir rompiendo esa barrera también de profesional saberlo todo versus un ciudadano, igual ponernos muy horizontales. Eso es lo que nos gustó mucho del proceso, tratar de vernos todos como muy horizontal, que a pesar de que uno es profesional o tiene conocimientos en esos temas, al final todos los ciudadanos y los actores que viven la ciudad del día a día conocen más las realidades que nosotros que estamos en otro cantón. Carla, pasando de cantones que sí hay un crecimiento acelerado como Belén, pero no una velocidad de ciudad como en el caso de la capital de San José, a vos que te correspondió trabajar con los cantones de San José y Alajuela, pero llegaste a la esencia de todos esos cantones, hablando de un cantón tal vez hasta un casco muy antiguo como Huicochea, pero yéndonos a poblaciones vulnerables, ¿cómo lograr hacer de un Pavas, de un cerca de Cuatro Reinas de Tibadas, cómo lograr encontrar entre esa conexión de esa aceleración de ciudad, cómo hacer que la participación ciudadana siempre convoque a la esencia de una ciudad buscando a esa población vulnerable, esa que muchas veces decide guardar silencio ante esa velocidad de aceleración que incluye el desarrollo, sí, pero muchas veces ellos son los que quedan detrás. ¿Cómo viste esa perspectiva y cuál crees que es como el detonante de que hoy una obra demostrativa de Mueve podría ser el que arranque la semilla de germinación de muchos frutos de GAM? Sí, primero muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Creo que también voy a hacer aquí como un pequeño disclaimer y a partir de ahí contestar la pregunta, ¿no? O sea, yo realmente soy de una disciplina hermana a la sociología, es la psicología. Y creo que eso me sirve también para contestar esta pregunta que me acabas de plantear, ¿no? Como que yo creo que desde la psicología planteamos o buscamos mucho siempre la escucha, que ese es como el principio fundamental de mi profesión, ¿no? Y creo que también es una respuesta clave para entender cómo incorporamos cualquier tipo de voz o cómo incorporamos cualquier tipo de población, especialmente aquellas que vos estás planteando en esta pregunta, sobre las poblaciones históricamente vulnerabilizadas, ¿no? Yo creo que también hay un reconocimiento, un entendimiento que es bajo la premisa sobre la que planteo mucho de mi trabajo y es que muchas veces las poblaciones en los procesos no están no porque no quieran, sino porque no son escuchados o porque no pueden estar ahí, ¿no? Que es como muchas veces las personas dicen como, en este parque nunca se ven personas adultos mayores, este parque no les gusta venir. Yo creo que la pregunta de fondo muchas veces es si pueden venir, ¿no? O si existen condiciones que les sean llamativas o importantes, hablando de una población específica. O, por ejemplo, pensemos en personas con algún tipo de discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, sí, en efecto, nosotras acompañamos el proceso de como ciudades, igual que Eric lo mencionaba, ¿no? Que tienen unas características muy diferentes entre sí. Vos ahora mencionaste Alajuela y San José, que claro, son como los centros de ciudad importantes, en el sentido de cantidad de personas, ¿no? Y de dinámicas históricas. También acompañamos a Tibadas, Montes de Oca y Cayo Blancos, y creo que un elemento que también Eric mencionó y que creo que fue clave para representar a estas poblaciones históricamente vulnerabilizadas fue el tema de diversificación de mecanismos, pero también tratar de entender las necesidades específicas de esta población, ¿no? Como que yo creo que también parte de escuchar y entender es tratar de, no sé, como de generar una comprensión de dónde podrían estar estas personas que necesitamos escuchar, ¿no? Entonces, para mí, mucho de lo que partimos cuando trabajamos metodologías o cuando trabajamos como procesos de consulta es justamente entender cuál es adaptar nuestro trabajo a
las poblaciones con las que queremos conversar. Entonces había momentos en los que teníamos que entender, por ejemplo, los roles de cuidado, que eso también tiene mucho que ver con la perspectiva de género que incorporamos en los procesos, en el trabajo en general, que es como si queremos que más mujeres participen de procesos participativos, sin lugar a duda, tenemos que entender todo el tema de labores de cuidado que están asociados a este contexto histórico en el que las mujeres son quienes más cuidan a otras personas y quienes más cuidan de hogares, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? No vamos a hacer talleres ni horarios en que ellas están cuidando, no vamos a hacer talleres en los que no puedan traer a las personas a las que están cuidando, no vamos a hacer talleres en lugares que sean inseguros o en espacios que no se sientan cómodas, no vamos a hacer talleres en lugares que no tienen conexión con transporte público, con algún tipo de movilidad que les permita llegar al sitio, ¿no? No vamos a hacer talleres en los que expulsemos a las infancias, por ejemplo. Entonces, como mucho de esto es el trabajo, la sensibilidad que creo que es importantísimo el trabajo que hacemos aquí, todos los colegas y las colegas que estamos trabajando aquí, ¿no? De entender que sí, si tiramos un taller, tenemos que contemplar que la metodología no excluya a nadie, que sean los horarios en que la gente le funcione, que sean los espacios en que la gente ya va, que se adapte básicamente a las dinámicas de las poblaciones que son de nuestro interés, ¿no? Y ese creo que es un poco como, eso hace la diferencia en que entre un proceso de consulta sea inclusivo o que más bien sea excluyente de poblaciones específicas, ¿no? Y creo que también uno puede hacer un trabajo muy dirigido también de entender cómo es, si esta población con la que o este lugar con el que estoy trabajando, por ejemplo, pensemos en un caso como lo que es el caso de Pavas. Mucha gente trabaja todo el día, entonces jamás íbamos a hacer un taller en un horario de la mañana. Pero, por ejemplo, en Calle Blanco muchas veces las señoras que eran las que más participaban de los talleres, a pesar de que tratamos de diversificar hasta los canales para convocar, al final también nos decían, esta es una ciudad dormitorio, acá hay mucha gente que ni siquiera tiene un arraigo territorial porque ni siquiera son de aquí, sino que realmente están viviendo aquí porque aquí queda cerca de zonas francas que son muy relevantes, pero quienes vivimos acá y habitamos el territorio somos nosotras. Entonces, les planteábamos dinámicas a veces en mañanas durante el día, que eran los horarios en que ellos decían nos queda mucho mejor, porque en la noche ya tenemos que atender las labores de cuidado correspondientes con nuestras parejas o hijos, etcétera, ¿verdad? Entonces, como mucho jugar con esto de escuchar y decir, esta es la guía para nuestro proceso. Justamente quería caer a eso. Primero, quería disculparme por hablarte de socióloga en vez de la Somos primas hermanas, profesoras. Sí, primas hermanas. Y es aquí donde voy, que lo recuerdo muy bien, cómo vos lográs llevas una metodología de taller, pero ese es un sketch justamente que creo que es ahí la esencia de un psicólogo. Cómo rompías el hielo a la hora de, ok, ya vi que a esta hora no se puede no solo convocar, sino que ella viene con la frustración de que viene tarde porque el chiquito del kinder, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y cuando decías, lo recuerdo en un mapa tanto en Huecochea que nos pasó como en Pavas, dijiste, bueno, voy a empezar yo. Mi ruta, si yo el sábado después de la feria generalmente hago esto, a partir de ahí la señora entendía que estabas tratando de ponerte en un zapato parecido al de ella, ¿verdad? Y siempre siendo respetuosa, no son mis zapatos, quiero escuchar los tuyos. Entonces, ¿cómo se rompe el esquema de que naturalmente, y esto lo menciono porque sucede en la academia, ¿verdad? Y ahorita sé que Eric y Dani me van a confirmar esto, de cuando trabajamos en escuelas de arquitectura, el estudiante sale y muchas veces hasta la misma formación de nosotros es creyendo que se diseña desde un escritorio, pero ¿cómo hacemos ese sketch justamente en un ciudadano que siempre lo digo, muy fácil quedarle bien al cliente que le diseñas la cocina o la casa completa y todo el mundo satisfecho y entonces hacemos una fiesta? Pero es muy duro escuchar que el ciudadano diga al 100% estoy de acuerdo, me encantó, ¿verdad? O sea, la ciudad es el cliente más complicado por la diversidad de posición que tenemos y la necesidad realmente. Entonces, ese sketch que vos hacías, quisiera saber cómo fue tu experiencia de decir, ok, si vamos a hacer un urbanismo táctico, vamos a hablar de esto y vamos a llevar a esta presencia, ¿verdad? Muchas veces yo estoy pensando, ay, sí, yo vengo a trabajar hexágonos y pentágonos en el urbanismo táctico, círculos, pero resulta que el chiquito lo que decidió es escribir aquello que tiene de necesidad de latir, ¿verdad? De gritar. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia cuando has trabajado ese tipo, ya justamente acercamiento de llevarlo a la calle, de pintar, de mostrar la esencia
que no es la nuestra, no es la del diseñador, sino es la necesidad latente de ese ciudadano. Sí, para mí como que creo que aquí hay dos pilares que a mí me parecen importantísimos y gracias por esta pregunta. Como que creo que primero es trabajar el ego en el sentido en que yo creo que también y que va uno con la mano en la otra, ¿no? Creo que también mucho como profesional trabajar el ego y el segundo entender que hacemos procesos participativos no desde una lógica extractivista, no desde la lógica de agarramos y después nos desaparecemos, sino que hay un proceso que realmente si partimos de que los procesos participativos tienen una lógica de construcción o co-construcción, yo también le debo a esta persona como una responsabilidad y le debo respuestas, ¿no? Entonces, ¿por qué van de la mano? Porque yo creo que muchas veces hacemos procesos participativos o la fórmula que se ha entendido el proceso participativo es para confirmar hipótesis. Y realmente para mí, no, un proceso participativo es para que la gente me cuente. Y si eso está en contra por completo de la propuesta que el equipo tenía, hay que apechugar. ¿Qué sucedió? Sucedió, digamos, en la propuesta de Goicoechea, ¿verdad? Estábamos pensando justamente, hablando de un tema de alianza público-privadas, en la cercanía de la estación del tren, en Calle Blancos, y la respuesta del ciudadano es, yo realmente no camino hacia allá, yo camino hacia el centro de mi ciudad, entonces revertimos por completo el proceso, y hoy el resultado de la obra demostrativa se sitúa justamente donde la ciudadanía lo necesita. Aquí voy a incluir a Dani en el momento que ella llega a la tarea no compleja, pero sí con una traducción de un proceso anterior, ¿verdad? Dani inicia un proceso de obras demostrativas, planos constructivos, cuando hay un taller y una antesala de una sensibilización y una formación, pero aún así, la parte más rica es que ya hay un ciudadano un poco más exigente que puede poner el grito y decir, suave un momento. A un proceso en el cual yo trabajé esto y yo quiero que sea así. Y a Dani ya la limitamos con un tema de recursos, con un tema de tiempos, con una nueva administración política que recibe un proceso de sensibilización, pero acabamos de iniciar esos procesos. Dani, cuando llegaste al primer proceso, que fue Flores, ¿qué sentiste en el momento que había que trabajar la parte política, la parte técnica municipal y una responsabilidad del ciudadano de todos los días y esto está así, y esto para qué sirve, y esto, ¿verdad? ¿Cómo se hace esa traducción ante el ciudadano? Que ahora lo mencionaba, es el que más estricto y muchas veces el que nosotros, y digo nosotros, la parte técnica y la parte política de un cantón muchas veces trata de frenar con una respuesta un poco tecnicista para no tener que diferir en posiciones coloquiales de un ciudadano. ¿Cómo viste ese proceso, digamos, de experiencia, que ahorita estás trabajando en Paraíso, pero el proceso de Flores? De Flores. Sí, yo, bueno, igual, agradecerle la oportunidad de invitarnos. Creo que para responder a tu pregunta, a mí siempre me gusta hacer como la analogía de la ciudad con un tejido de muchos hilos, ¿verdad? Sí. Y es justamente lo que me acabas de decir. En Flores tocó entretejer una población educativa, ¿verdad? Donde había una directora, padres de familia, niños y niñas, con una alcaldía, con un equipo técnico, con un equipo, ¿verdad? De profesionales asociados. Y es un poco eso, como trasladar esa analogía a un tejido que tenga consecuencia, ¿verdad? Que sea coherente entre sí. Y aquí también me surge como el concepto del conflicto, que siempre está presente en la ciudad y que a veces como que creo que tratamos como de evitarlo, ¿verdad? Claro. Y ¿verdad? Como que asusta un poquito ese término, pero bueno, es parte de ello. Yo creo que hay que entenderlo como tal, como que una parte clave de estos procesos de participación ciudadana es gestionar el conflicto de la mejor manera, ¿verdad? Escuchar las voces, aunque sean diferentes, y de entrada, digamos, como facilitadores de esos procesos, plantearlo así, como que no tiene que ser algo malo, ¿verdad? Más bien puede ser una oportunidad para crear consensos, para conversar, mira qué es lo que te molesta, por qué no te parece bien, y ahí también incluso metería como la parte pedagógica, ¿verdad? Como que por ahí se ha hablado, creo que más en otros países, aquí todavía está como muy incipiente el término, pero de pedagogía del hábitat, ¿verdad? Como cómo vamos enseñándole a la gente, digamos, cómo entender la ciudad, por qué es importante que nos involucremos, cuál es mi rol, ¿verdad? De participar en un consejo municipal, mucha gente no sabe ni qué es eso, ni por qué pasa, y no los culpo, ¿verdad? No necesariamente hay espacios para aprender de eso, pero de nuevo, creo que el proceso, digamos, de ejecución de la obra demostrativa ha sido un excelente mecanismo para poder acercarse a la gente, explicar ciertos términos, ¿verdad?
qué es pacificación vial, por qué es importante hacerlo, qué es priorizar al peatón, principalmente en un entorno escolar como Flores, ¿verdad? Que hay un tema también interesante, ¿verdad? Porque sí, o sea, las personas se abocan mucho como a la defensa de la niñez, ¿verdad? Pero a la hora de ya que eso se vea traducido a quitar ciertos privilegios del vehículo, ¿verdad? Entonces ya como que ahí empieza el conflicto nuevamente, ¿verdad? Mis intereses contra los intereses particulares del otro, y ahí es donde tenemos que empezar a negociar y a facilitar, ¿verdad? Como esa mediación y esa, ¿cómo decirlo? Ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y por qué es importante una cosa o la otra, y aunque yo tenga que dejar de lado un poquito mi privilegio, digamos, ¿verdad? De transitar en vehículo en ciertas, o poder estacionar aquí, porque eso era una de las principales quejas que por ahí salieron, ¿verdad? Que las personas que trabajan propiamente en la escuela utilizaban esa calle como parqueo. No tienen las condiciones en el centro educativo, y ya eso es otra conversa, ¿verdad? Que se puede ampliar. Pero entonces tocó, digamos, como dejar de lado ese privilegio, ir a buscar dónde parquear un poquito más lejos para poder abrirle el espacio a las padres y madres de familia que todos los días transitan por ahí para recoger a sus niños. Entonces, una dinámica bien interesante que bueno, creo que dejó muchos aprendizajes para todos y todas, ¿verdad? Claro. Hablando de ese entorno escolar y caos, Eric, cuando trabajaste en Curriabat, esa experiencia de el director, sí, todo muy bien, pero ya me acordé que yo ocupaba parquear. Sí, todo muy bien, pero también tengo una zona de descarga. Y el ciudadano que estaba acostumbrado, ¿verdad? Que ayer en una conversación entre amigos y colegas lo mencionábamos, cuando la costumbre se vuelve ley, ¿verdad? Que entonces ahora el ciudadano reclama lo que da por defecto, que o tiene que ser o sí o sí. ¿Cómo logramos? Y lo recuerdo por la fotografía de la mariposa que enviaste prácticamente una semana después de siembra de los jardines. ¿Cómo logramos incluso combatir internamente, porque eso es una formación que tenemos como costarricenses hoy, el carlocentrista? ¿Cómo logramos hacer el proceso de tener esa paz interior y llegar y decir, estamos haciendo bien las cosas, y mi semilla va a germinar siguientes procesos que hoy el Consejo Municipal ya tiene previsto en Curriabat, continuar, digamos, ese corredor? ¿Cómo hacer para no solamente sentirse orgulloso por un tema de proceso de diseño, de empresa, de profesional responsable, sino el hecho de sentir que nosotros estamos construyendo un mejor GAM, un mejor país? Bueno, la experiencia diferente a la primera etapa que pudimos trabajar de los planes proyectos de la región de Heredia, tuvimos la oportunidad de trabajar la obra demostrativa en Curriabat, un año después del proceso, ¿verdad? Entonces fue muy interesante porque era un equipo técnico que nos conocíamos de procesos previos. Curriabat lleva muchos años con una visión, ¿verdad? Y ha seguido materializando poco a poco esa visión. Pero es muy interesante ver en el tiempo cómo va esa visión también siendo transversal en todos los equipos técnicos. Y el equipo técnico de Curriabat es muy fuerte, muy bueno, ¿verdad? Y fue muy interesante, por ejemplo, en el tiempo ver que han cambiado ciertas situaciones en el Departamento de Gestión Vial de Curriabat, que tienen a una funcionaria que antes trabajaba en temas sociales, en coordinando las casas del pueblo de Granadilla, y ahora está trabajando en la unidad de gestión vial para hacer ese diálogo, ¿verdad? Es una lección buena, transversal, que sirve para otros equipos municipales. Incluso es un hito que para el ciudadano no es tangible, pero para nosotros que trabajamos en estos procesos es el iceberg de esas cosas que nosotros queremos ver florecer en un departamento que es el que gesta la realidad del país que tenemos, ¿verdad? Y entonces uno siente como equipo técnico una tranquilidad de saber que el equipo técnico municipal sabe que puede asumir, ir a dialogar con actores. En la zona de trabajo, aparte de la escuela, había un actor que es un taller que trabaja con CAPS. Y el proyecto en sí era una óptica para el peatón, para la persona que va de la escuela a la parada, toda esa acera, ¿verdad? Entonces sí se podía haber afectado el interés particular del taller. Pero es un interés particular. Cuando uno trabaja en la ciudad, tiene que velar por los intereses colectivos. Y María Laura dialogaba con el taller y había
transparencia y diálogo y se les enseñó. Lo bueno de este proceso es que desde antes del plan de proyecto que había desarrollado ya MOE para la zona, ya se había visto una opción y era una opción también de reducción vial. La propuesta que se materializa en la obra demostrativa cumple la misma visión, pero ellos lo ven un poco menos fuerte, la ven, digamos, porque antes era un SEDA, ahora era un 2 carriles, entonces los de la escuela lo ven, no, si nos escucharon, si hay un proceso. Claro. Entonces fue para nosotros más fácil porque la propuesta empata un poquito más con esa visión que ellos tenían anterior. Entonces a nosotros se nos facilitó un poco porque la propuesta en sí era menos, no era transgresora, por así decirlo, pero era más conciliadora a la visión tradicional que hay para las zonas. Ahora Curridabat nos está comunicando que va a conseguir presupuesto para extender, ¿verdad? esa obra. Entonces es muy interesante para uno ver cómo la inversión del proyecto, la articulación de la municipalidad, materializar ya la obra, ir quitándole miedo a otras municipalidades de que se pueda hacer eso, articular otros presupuestos, ir creciendo. Entonces uno ve la semillita ahí que va dispersándose, ¿verdad? Y cuando conversaba usted de las de oruga o las mariposas, un principio de diseño de espacio público es diseñar para la fauna, ¿verdad? A veces ansiedad para regenerativa, para todos los usuarios, ¿verdad? Entonces es muy interesante ya ver eso y que sirva de obra demostrativa también para la población escolar. Qué lindo salir del entorno, ver las matas, ver todo el ciclo de metamorfosis de las mariposas. Eso es ciencia ahí a la vista de los estudiantes. Esos entornos es lo que se debería motivar en todos nuestros entornos urbanos. Y es algo que en Flores se pudo materializar con la obra demostrativa que Daniela trabajó, que nosotros habíamos hecho parte del plan maestro y que es un reto que tiene el país. Identificamos en Flores vías nacionales con escuelas. En Santo Domingo igual, en el sector de Santa Rosa, Heredia. Esa relación, ¿verdad?, tan caótica de entrar a las escuelas es un eje transversal que tenemos que trabajar. Y lo decía muy bien Dani, que no hay una escuela de hábitat, toda esa pedagogía. En los programas de curso, lo que se enseña en segundo o tercer grado es comunidad rural, comunidad urbana. Y todo lo demás son solo los signos viales. No se les enseña de caminar, de disfrutar, de que todos esos programas de curso... De habitar la ciudad, realmente. Tienen que incorporarse. Apenas para cívica está ese... Sí, esa madre que quieres hacerlo. Vamos a hablar al MEP. Hay otra, ahorita dijiste una frase de que esto motiva un Curridabat, así rompiendo esquemas desde su conceptualización de ciudad dulce, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para romper ese miedo a los otros municipios y qué mejor que a su cantón vecino? La Unión, pensando en una obra demostrativa, decide diseñar, pintar la ciudad, realmente un urbanismo táctico, para mostrarle al ciudadano justamente cuál es su obra completa. Bueno, es el caso de Paraíso también. ¿Cuál es su obra completa? Entonces, que sé que esto es una gran sombrilla, que obviamente el ciudadano dice, un momento, todo estaba muy bonito, pero ¿por qué ahora me toca a mí? Porque yo soy el vecino, porque soy el patentado. ¿Cómo viste ese proceso desde un municipio que viene con todo a seguir trabajando con una posición clara, sensibilizada, y no solamente por el proceso que ha recibido con nosotros, sino porque ya es algo que ya ¿cómo le llaman a las personas que viven en el centro de Tres Ríos? Le tienen un nombre a ellos. Cuando ellos se ven como cantón, hay un gran desarrollo urbanístico. Cuando se ven Pilaricos, cuando se ven como centro urbano, ellos siguen siendo el pueblo que va a la feria, que se conoce los patentados, es el comerciante, realmente se siente producto de lo que se llaman Pilaricos, ¿verdad? ¿Cómo hacer esa versión de que yo vengo trabajando urbanismo táctico, trabajamos en un proceso técnico, vial muy rico, pero ¿qué sucede cuando ya dibujas toda la ciudad y uno dice, ok, así de grande es este proceso, pero el municipio lo sigue viendo? ¿Quién lo puede manejar en sus manos? ¿Cómo sentiste ese proceso así un acompañamiento tan fuerte? A mí en la Unión acabamos de ejecutar un urbanismo táctico para poner en prueba las obras, ¿verdad? El diseño. Pero fue muy ambicioso el equipo técnico municipal. Nosotros, la experiencia
decía que es mejor concentrar y hacerlo bien. De hecho, nos sentíamos tímidos, ¿verdad? Ellos decían, no, nosotros queremos más, queremos... Nosotros estábamos proponiendo 100 metros, la parte comercial nada más, que se viera cómo iba a ser. Ellos, no, hagamos todo, los 300 metros. Y ya nosotros, bueno, eso en tiempo es difícil. Toda la semana está activando, llenando eso de maceta. Y va a ser difícil, ¿verdad? No tenemos tantos manos, así. Pero la municipalidad es decidida, ¿verdad? Los técnicos municipales súper decididos de abarcar desde la estación hasta el centro. Y si por ellos fuera, hubieran llegado hasta el Palí, ¿verdad? Ellos querían trabajar toda la vía también nacional, pero está en obras, ¿verdad? Entonces, se concentraron en 300 metros toda la semana de demarcación, esperar que escampara, porque fue cuando hubo el temporal, ¿verdad? Había bastante tema de lluvia, ¿verdad? Entonces, muy ambicioso. Ahí fue uno como técnico que llevamos que como 15 años, 20 años en esto, ver que es diferente como era en el 2010 a hoy. Una municipalidad decidida hacer un urbanismo táctico y aunque usted sepa que van a haber oposición y que las redes se van a llenar de comentarios negativos, saber que ellos están haciendo velando por el beneficio colectivo de las personas, ¿verdad? De que puedan caminar hacia la estación, que puedan tener las aceras anchas, que pueda haber, ojalá en un futuro, un buen manejo de las aguas, ¿verdad? Ahí tenemos Entre Ríos caños muy profundos, eso es un riesgo. Un niño, un adulto, ahí se puede quebrar todo. Entonces la visión de ensanchar aceras es muy interesante ver, ya después de la materialización del urbanismo táctico, la gente caminando por media calle, que ya va a ser la acera, pero ellos se sienten seguros caminando por ahí. Qué lindo. ¿Verdad? Igual ver el tema de carga y descarga es un tema que en la prueba vimos que había que hacer algunos ajustes, ¿verdad? Pero para eso es el urbanismo táctico. Y un tema es la comunicación, que a veces la gente cree que ya ese es el resultado final. No, ese es un pequeño paso inicial para materializar la obra y es la época de evaluación. Eso es algo que hay que entender también a nivel de las municipalidades, de que hagan esto como un paso para evaluar, monitorear y que es una inversión pequeña asociada a los resultados futuros o la inversión siguiente. Que no lo vean como que es un gasto. La municipalidad está gastando en pintura tonta. No, está gastando poquito para monitorear cómo va a ser el proyecto. El tema de comunicación es importante, ¿verdad? Ahí hemos ido viendo. Muchas municipalidades han tenido quejas en cuanto invierten en urbanismo táctico. Dicen, no, se está desperdiciando el recurso. No, no se está desperdiciando. Se está gastando poquito para no tener que después gastar mucho en hacer una obra que no va a ser bien recibida o bien valorada, ¿verdad? Entonces esa etapa de evaluación es un paso importante para transformar el espacio público, ¿verdad? Uno tiene que investigar, diagnosticar, envisionar, que es la visión, diseñar, implementar, evaluar y ahí sigue en ciclo, es continuo, ¿verdad? Para poder generar una escalabilidad de los procesos. Entonces saber que estamos en una etapa de evaluación y después ya se va a hacer ese cambio, pero entonces ese tema de comunicación es clave. Y la municipalidad, muy decidida, la parte técnica y la parte política también. El alcalde se ve decidido de que va porque va, de que ese es el beneficio colectivo, y a pesar de que hayan quejas de que se están reduciendo mucho los carriles o de que no hay espacio para parqueo, ya son zonas donde no se pueden parquear. Se está aprovechando para las personas esas intersecciones. Y fue muy interesante la forma en que se implementó este urbanismo táctico, porque es casi que un manual de cómo va a ser la obra en campo. Bueno, tiene el área de filtración, se señalan con gotas de agua. El área verde se señala con plantas. El área de recorridos peatonales se señala con otra textura naranja. Y a nivel visual les quedó muy bien. Y al final... en retrospectiva decimos, no, tenía razón la municipalidad de ser ambicioso, de una vez los 300 metros. Si hubiéramos hecho solo 100 metros, no ganábamos nada. Tenía razón al final la municipalidad. Hay veces yo creo que lo más interesante es que nosotros deberíamos de llamarnos el equipo creativo, ¿verdad? Y escuchar y ver la ambición de un gobierno local. Que, Dani, justamente esa fue la experiencia, la última reunión que tuvimos en la biblioteca con la vicealcaldesa y el equipo técnico en Paraíso. ¿Cómo hacer aquello de que se ilusionen que la biblioteca va a tener realmente una microplaza? ¿Cómo hacer que esa recuperación que hicieron ustedes como Arquitectura Solidaria trabajando todo el tema de incorporación de zonas verdes, pero que estamos hablando de, no son 2 metros cuadrados de zona verde, y que la persona comerciante está a favor de esta realidad, ¿verdad?
y que es una propuesta bastante ambiciosa. ¿Cómo viste todo ese proceso y qué sentiste en el momento de decir, ay sí, eso somos parte de esa construcción de un paraíso muy diferente, de ver siempre lleno de tránsito pesado cuando se cierra la 32, ¿verdad? Cruzándole el centro de Cartago. Pues yo creo que a nivel personal y profesional es un honor, ¿verdad? Poder ser parte de este proceso, porque al final justo es eso, es ir sembrando semillitas que estoy segura que a largo plazo van a ir generando cambios mayores. Sí. ¿Verdad? Si bien son obras demostrativas puntuales, de nuevo, son la oportunidad perfecta para trabajar muchos temas con equipos técnicos, con equipos municipales desde la parte política, e incluso con la misma ciudadanía, por supuesto, ¿verdad? Para poder nuevamente, ¿verdad?, reforzar ciertos temas. Y creo que sí, que en Paraíso, bueno, también tuvimos el ejercicio del urbanismo táctico, ¿verdad?, que fue clave también para bueno, como lo decía Eric, identificar varias cosas. Y también creo que para que, en este caso, bueno, el equipo municipal hizo un llamado abierto a todo el municipio, ¿verdad? Y entonces llegaron como 70 funcionarios de todas las áreas, ¿verdad? No solo de la parte técnica, digamos, de urbano y así, sino que había gente, no sé, de cobros, de patentes, de otros temas, pero fue genial, porque entonces, de nuevo, ellos desde la ciudadanía y desde su rol como administradores del territorio en la municipalidad, se involucraron directamente, entonces... Y lo decía ahora Eric, es un tema de comunicación. Si ya desde el gobierno local, desde la persona que está en plataforma de servicios, de la persona que está en temas de servicios generales, barriendo calles en el cementerio, pueda conversar sobre realmente la obra que se está situando, ya hay un proceso de sensibilización del tú a tú que es importante en un ciudadano, ¿verdad? De hecho fue lindísimo porque recuerdo a un muchacho ahí de una de las cuadrillas, ¿verdad?, justo haciendo ese proceso, ¿verdad?, con un señor mayor que llegó a preguntar, pero es que ahí no cabe el camión y aquí yo siempre parqueo el camión, ¿verdad?, y todo el tema. Y él, no, mira, es que lo que vamos a hacer, esto se llama urbanismo táctico y lo que vamos a hacer es esto, ¿verdad? Y entonces, de nuevo, o sea, se generan esas interacciones que de otra forma lamentablemente no se dan, ¿verdad? Claro. Entonces, en buena hora que lo estamos haciendo. Y creo que también fue bien interesante poder incorporar eso como un equipo municipal que también tenía la apertura para lo que decías. Ahorita en este momento la biblioteca tiene unos portones, ¿verdad? Y entonces tiene como una microplaza de portones para adentro, ¿verdad? Entonces no se puede utilizar realmente a menos de que la biblioteca esté abierta o que por alguna razón se abra, pero la propuesta plantea es que esto esté abierto siempre, ¿verdad? Y que más bien amplíe un espacio de estar, incluso para microeventos. El Día del Urbanismo Táctico se invitó a un equipo, a un grupo musical, ¿verdad?, que tocó música en vivo. Entonces ya se empiezan a generar otras interacciones en la ciudad que también lo que buscan es una ciudad activa y despierta todo el día, todos los días, ¿verdad? Que no sea esta dinámica que mucho pasa también en el centro de la ciudad, ¿verdad?, San José, donde ya a cierta hora de la noche ya se apaga todo y ya no pasa nada, ¿verdad? Entonces eso empieza a generar temas de inseguridad, temas de susto. La misma gente tiene como esa percepción de, no, yo ahí ya hasta ahora ya no salgo porque me da terror, ¿verdad?, de que me pase algo, que me asalte. Y con pequeños pero grandes ajustes, ¿verdad?, en temas de iluminación, en temas de diseño, podemos empezar a generar dinámicas distintas, que es lo que creo que lo que estamos aspirando con estas obras demostrativas, ¿verdad?, para que a nivel del gran área metropolitana empezamos a ver cambios que a la larga generen, ojalá, impactos mayores. Y bueno, creo que ya está sucediendo con Curridabat, que ya lo mencionaban, ¿verdad?, que ya se está planificando que se continúe. Entonces, ahí tenemos un primer paso, ¿verdad?, de lo que puede ser la réplica en diferentes cantones. Claro. Bueno, nosotros ya por cuestiones de tiempo tenemos que llegar a un cierre y justamente nosotros como proyecto estamos haciendo cierre a 6 meses, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar y eso es lo que queremos dejar y creo que ha sido como enfática hablar de la semilla, es por el hecho de que el proceso de sensibilización debe llegar a un nivel de gobernanza no solamente de nuestros 15 cantones, sino del gran área metropolitana. Si tuviéramos ya el espacio y el tiempo y la oportunidad de nosotros ser ese agricultor que siembre, justamente no solamente la enseñanza, decir, esto fue lo que viví, sino ese sueño que anheláramos para poder hacer el proceso, no una obra demostrativa de 100 metros o de 5 cuadras o de 6 cuadras en Paraíso, sino llegar a decir, a partir de ahora nosotros vamos a romper el esquema de trabajar esa participación ciudadana como la hemos hecho de abajo hacia arriba, ¿verdad? O sea, diciéndole a la parte técnica, a la parte política cómo se debe trabajar. ¿Cuál sería ese sueño a nivel de gobernanza que nosotros pudiéramos trabajar? La participación ciudadana va a llevar a la cúspide al diseño
urbano de nuestro país, ¿verdad? Teniendo claro de que esta ha sido la esencia, que bien lo decía Dani, de muchas otras latitudes, y nosotros apenas estamos en ese proceso de conquista, de entender, de llevar a la población la necesidad de que tienen que ser parte, que también Dani lo decía, hay que asumir esa responsabilidad como ciudadano, pero que la parte técnica entienda de que no estamos solos, que tiene que ser un proceso sí o sí en las diferentes escalas y en las diferentes versiones. ¿Cuál sería ese sueño? Así, tal vez en unas pequeñas palabras que nosotros decimos, bueno, la siguiente tarea debería ser esto a nivel de gobernanza para trabajar esa participación en las diferentes versiones, en las diferentes posiciones como ciudadanos y también a nivel de escala, a nivel estructural, digamos, en temas técnicos. Duro. Bueno, hablamos de temas interesantes, ¿verdad? La educación, ¿verdad? Desde niños, cómo se disfruta esa ciudad, cuál es el beneficio colectivo, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con las obras demostrativas y algunos temas de comunicación? Que a veces se posicionan mensajes en contra y lo tratan de colocar como, no, todo el mundo está en contra, pero a las personas que se les favorece nadie los escucha o no tienen ese espacio. Entonces, a nivel, cada municipalidad lo sufre, pero podrían estar articulados y tener algunos mecanismos de diálogo y de difundir mensajes articulados, unidos, ¿verdad? Entonces yo pienso que un tema de comunicación conjunta es clave. Tema de activación de espacios públicos que ya tienen es clave. No es necesario tampoco a veces recursos para mejorar ya esos espacios. En Heredia pudimos trabajar, tiene un catálogo de activación de espacios públicos de corto, mediano y largo plazo, de intervención, de aprovechamiento. Todas esas buenas prácticas se pueden difundir, ¿verdad? Las intervenciones en Heredia de pilots o de cierres de vías para hacer bulevares temporales, eso podría ser un más constante. Costa Rica ya lo había hecho, digamos, Enamórate de tu ciudad, Domingo sin humo, otras. Podría ser nuestra costumbre volver la ley. ¿No? Podría ser esa costumbre volver la ley. Sí, claro, volver, tener todos los domingos libres, cleteadas, habilitar vías, ir retomando todo eso. No es necesario desgastar tanto, son intervenciones temporales, ¿verdad? Cuando pasó en la pandemia en muchas ciudades, ganaron kilómetros de ciclovía, ganaron kilómetros de acera, se peatonizó. Ya pasó, no lo aprovechamos, pero ¿por qué solo en pandemia? Podemos ir retomando eso y la ciudadanía está valorando. Los festivales ahora en Navidad que hicieron ferias, se ve la gente aprovechando esos espacios, esos conciertos, esa calendarización de actividades. Se podría tener una calendarización anual de actividades de una escala metropolitana con las 32 municipalidades o con las 15 municipalidades que trabajan MUEVE, hacer una red y una agenda anual de activación de espacio público. Y uno sabe que ahí va activando el espacio público, festivales, y es de diálogo, no tanto de recurso, ¿verdad? Entonces, un calendario de activación de espacios públicos. ¿Qué va primero, la obra o que el espacio se apropie? Yo pienso que va primero que se apropie el espacio, que se active y ya después se ve cómo se utiliza y se invierte. Pero tenemos muchos espacios públicos ociosos que se deberían ver en una red articulada. Entonces, cierres de vías, bulevares temporales, ciclovías temporales, conciertos, actividades, ferias itinerantes, aprovechar el verano, ¿verdad? Eso deberíamos, ese es mi sueño, que nos organicemos todas las lunes y tengamos una activación de espacios públicos constantes para que la ciudadanía se vuelva a encontrar en el espacio público. Y después ellos lo van a seguir demandando y demandando y demandando. Y ya con presión de la ciudadanía de tener más espacios para la gente, es más fácil por los políticos asignar presupuesto para ejecutar las obras y ya haber menos resistencia. Pienso que por ahí puede ser un camino interesante. Creo que yo también me guiaría un poco como esta idea de pedagogía de la vida, que muchas gracias por heredarme este concepto. O sea, para mí como que creo que mi sueño sería más una ciudadanía empoderada, porque creo que ahorita estamos en un momento histórico muy crítico en el sentido en que la forma en que conceptualizamos la política la vemos como ir a votar cada 4 años. Muchas veces la gente ni siquiera vota por alcaldía sabiendo que son los gestores del territorio, ¿verdad? Que es como un tema clave. Y para mí es que estamos generando esta desvinculación de la política como lo que hacemos cotidianamente, ¿no? Como esta frase de que todo es político. Y creo que para mí mi sueño más bien sería esta ciudadanía empoderada que entiende que cuando hablamos de una gestión del espacio público, del tema de movilidad, estamos hablando también de un principio de justicia social, ¿verdad? Y que muchas veces nos desconectamos de que hay un montón de otras realidades que sentimos que no nos pueden suceder a nosotras, pero por ejemplo cuando hablamos de diseñar ciudades para el envejecimiento, estamos hablando de diseñar ciudades para nosotros mismos, o por ejemplo diseñar ciudades para personas con discapacidad.
estamos hablando de una posibilidad, una realidad que nos puede suceder en cualquier momento, ¿verdad? Y entonces para mí ese es como mi sueño sería esto, una ciudadanía empoderada, porque realmente los procesos participativos, y yo creo que aquí pudimos tener experiencias de todo tipo, pero y así como tuve procesos participativos soñados en que llegó un montón de gente, hubo momentos en que las comunidades llegaban 3 personas, ¿verdad? Y que creo que se trata como de esta desvinculación del territorio, o de que las cosas que suceden en el territorio también tienen que ver conmigo, y que yo también tengo derecho a, no solamente tengo deberes de pagar los impuestos municipales y pagar mi alquiler o lo que sea, sino que también tengo derecho a vivir en ciudades que me hagan sentir cómoda, que me den placer, que me den alegría, y no solamente que me den servicios, que ya por sí es importantísimo, pero también como eso. Entonces, para mí es como cómo hacemos para posicionar por medio de la pedagogía, y claro, todo este tipo de acciones aportan a que la gente se enamore de donde vive y que al final podamos tener a la ciudadanía como constantemente involucrada en los procesos de gestión territorial, no solamente cuando hay un proyecto en específico, sino ciudadanías que proponen, ciudadanías que demandan, ciudadanías, porque yo creo que también muchos de estos enemigos públicos que salen cuando hay una publicación y la gente comienza a quejarse, tiene que ver con que también las personas se sienten muy desvinculadas de los procesos, ¿verdad? Entonces, para mí, esto podría ser un elemento que apacigüe también, como, o sea, que genere canales en los cuales, al final y al cabo, la ciudadanía sea una aliada de los procesos, con críticas, con positivos, con lo que sea, pero que sí que sea una ciudadanía que sea aliada y parte de procesos de planificación territorial que muchas veces se sienten como allá, como, hey, mira, apareció un parque, apareció un edificio. O mira, Todo esto tiene que ver conmigo. o me buscan porque ahora es obligatorio o porque viene procesos electorales, ¿verdad? Claramente. Bueno, yo sumar a todo lo que ya dijeron, ¿verdad? Porque coincido plenamente. Creo que también, no sé, la incorporación del término de mancomunidad, ¿verdad? Como que en otras áreas, digamos, en la gestión de residuos, sé que ya se ha incorporado este concepto que es el trabajo al final conjunto de municipalidades, ¿verdad? Y tiene sentido, ¿verdad? Porque al final es una economía de escala donde, por ejemplo, si Desamparados tiene un centro de manejo de residuos sólidos, pero Curridabat no lo tiene, entonces apoyémonos, llevemos nuestros residuos acá, lo trabajamos y ya a partir de ahí, ¿verdad? Y ya sigue su ciclo y su proceso. ¿Por qué no trasladar ese concepto a la parte urbana, ¿verdad? Incluso lo que comentaba Eric de estos eventos, ¿verdad? Masivos. Imagínense el fuerzón de que los 15 o 30 o 33 municipios convoquen ese evento. Es totalmente diferente a si lo convoca una sola municipalidad, ¿verdad? Así sea San José, ¿verdad? Que tal vez es una de las más grandes, por decirlo de alguna forma. Imagínense el poder que podría tener una convocatoria conjunta. Algo tan sencillo como una convocatoria conjunta a un evento. Entonces, pues nada, yo creo que podríamos empezar a explorar ese concepto de mancomunidad trasladado a temas urbanos, a temas de movilidad, que yo sé que tiene miles de retos a nivel administrativo, a nivel, ¿verdad? Incluso jurídico, ¿verdad? Podría tener ahí sus temas. Pero bueno, así es como se gestan los cambios, ¿no? ¿Verdad? De ideas creativas, decías ahora, ¿verdad? Que estén ahí, que empecemos a desarrollar y que empecemos a madurar, ¿verdad? Hasta llegar o alcanzar un sueño, un ideal, ¿verdad? De una participación ciudadana activa, masiva y consciente, ¿verdad? De lo que está pasando. Entonces, un poquito lo mismo trasladarlo a los municipios, que creo que también tienen un rol determinante en que podamos lograr esa gobernanza ideal a la que aspiramos. Bueno, de verdad, muchas gracias porque me encanta tener a la par siempre soñadores en los cuales hemos ido tratando de proyectar una ciudad que nos merecemos todos, que debemos el deber como ciudadanos, que a mí que me gusta la política sé que hay una responsabilidad ciudadana que hemos perdido un poquito, ¿verdad? Pero no sin antes agradecerle al ciudadano que está siendo parte, que en este momento nos ha estado escuchando, mirando, con el interés de que siga latente esa necesidad para romper los esquemas de lo que es el derecho a la ciudad, de lo que es habitar la ciudad, y que el proyecto ha empezado a fortalecer en pequeñas muestras, con obras demostrativas en los 15 cantones. Y al final esto es solamente la esencia de lo que nosotros intentamos empezar a mostrar, a traducir desde la parte técnica a un ciudadano y al ciudadano que se ha incorporado. Muchas gracias. También quiero agradecer ahorita al cierre al Colegio de Arquitectos por habernos ofrecido el espacio, pero queremos que nos sigan mirando y escuchando en la segunda etapa de los procesos podcast para encontrar
y ver y dejar plasmado en las redes sociales también la semilla de lo que nosotros queremos trabajar para Costa Rica. Muchas gracias.